El extremo sur del continente africano destaca por una belleza natural llena de contrastes. Montañas, costas, sabanas, desiertos y praderas adornan toda esta región. Y toda esta belleza era aún mayor cuando aquí habitaba una enorme y variada fauna que lamentablemente hoy no es ni la sombra de lo que fue. El reino animal era dominado por el león. El león que vivió en esta región fue conocido como el león del Cabo. Hasta hace muy poco, esta población, ya extinta, fue considerada como una subespecie del león. Pero actualmente, estos, junto al resto de leones del África Oriental y Meridional, se clasifican como una de las dos únicas subespecies aceptadas, conservando esta el nombre científico de Panthera leo melanochaita. Aquí hablaremos de la población de leones conocida históricamente como el león del Cabo, la cual habitó esta región y que no debemos confundir con la población del león sudafricano que aún existe. Es poca la información que tenemos de este león debido a su temprana desaparición, pero se dice que era el más grande de los que habitaban originalmente el actual territorio sudafricano. No existen registros sobre el peso real de estos leones, sin embargo se calcula que los machos más grandes pesaban hasta 250 kilos. Debido al clima más frío y seco, estos leones disponían de menos presas que los de otras regiones, por lo que no se agrupaban en grandes manadas. Más bien preferían llevar una vida solitaria, como depredadores oportunistas. Los machos tenían una densa melena negra que se prolongaba parcialmente por el vientre, de forma parecida a la del león del Atlas, que habitó en el norte de África y que hoy solo podemos ver en zoológicos. Sin embargo, podía diferenciarse fácilmente de este por sus patas proporcionalmente más cortas y su melena más lisa. Prefería como hábitat las extensas llanuras semidesérticas, aunque a veces se adentraba por las montañas, el desierto y las zonas costeras. Entre sus presas estaban los antílopes, cebras, búfalos, jirafas, pequeños elefantes y otros mamíferos. Algunas de ellas sufrieron el mismo destino y ya no están presentes, como el antílope azul y el quagga. Antes de la llegada de los primeros europeos, se habían establecido en la región varios grupos étnicos, cuyas tribus se dividían por clanes familiares. Entre estos grupos destacaban los de origen khoikhoi, san y bantú. Aunque eventualmente se daban encuentros entre hombres y leones, existía cierto respeto religioso hacia estos últimos. A pesar de que competían por las mismas presas para su alimento, los nativos no procuraban darle muerte a menos que su vida estuviera en riesgo. Pero el destino del león del Cabo dio un fuerte giro con la llegada del hombre blanco. Los primeros fueron los portugueses, quienes tras descubrir el Cabo de Buena Esperanza en 1488, deciden establecer un primer asentamiento. Luego, en 1652, este les sería arrebatado por los holandeses, quienes tras la toma expanden su dominio fundando la colonia del Cabo. Fue el médico holandés Jan van Riebeeck quien proyectó hacer de la región un asentamiento para los colonos, pues se dio cuenta de que el clima era bueno y la naturaleza del suelo favorable para la agricultura. Proyecto que la colonia llevaría a cabo, desplazando o acabando con todo aquello que se atravesara en su camino. Esto no solo afectó fuertemente a las tribus cercanas, sino también a la fauna, ya que con la introducción de las armas de fuego, los granjeros holandeses conocidos como boers acababan con la vida de leones y otros animales que consideraban un peligro para ellos y para sus rebaños. En 1795, aprovechando que los franceses invadieron Holanda y estalló una sublevación en la colonia del Cabo, los británicos ofrecieron resguardar la colonia para el príncipe de Orange, el cual se había refugiado en Inglaterra. En 1802, en virtud del acuerdo de paz en Amiens, la colonia fue restituida a Holanda, pero solo un año después,
estalló la guerra entre Inglaterra y Francia, y debido a que en ese momento Holanda era aliada de Francia, los ingleses le arrebatan la colonia sudafricana finalmente tras la batalla de la Ciudad del Cabo, marcando el comienzo de la hegemonía británica en Sudáfrica. En medio de toda esta turbulencia humana estaba el León del Cabo, el mayor trofeo para los cazadores ingleses, diezmando su población año tras año, hasta acabar con el último León del Cabo en 1865, quedando únicamente relatos y algunos especímenes disecados en museos. Actualmente vivimos en un mundo distinto. Es cierto que aún abunda mucho la maldad, pero también es cierto que millones de personas han adquirido una mayor conciencia ambiental y se sienten más comprometidos con la naturaleza. Ya no podemos traer de vuelta al León del Cabo, pero podemos cuidar de toda la gran fauna que aún nos queda. Observando nuestro pasado, comprenderemos mejor nuestro presente, y solo así podremos replantearnos un futuro mejor.